tomar la decisión de formar parte de la vida religiosa no es nada fácil. Sin embargo, cuando la disposición es firme y llena de convicción, se vuelve mucho más sencilla. Estos y otros detalles comparte en Blanco y Negro una mujer brasileña que dejó su natal país para convertirse en una catracha más y así ayudar a muchos hermanos, particularmente a los migrantes. Hoy, en Blanco y Negro, Sor Lidia Mara de Souza. A continuación, Suyapa TV le presenta a Carlos Ramos en Blanco y Negro. Buenas, gracias por acompañarnos en un programa más de En Blanco y Negro. Este día con una invitada muy especial, ya que nos viene a contar parte de su vida y por supuesto de la labor que realiza como la Coordinadora Nacional de la Pastoral de Movilidad Humana. Nos referimos a Sor Lidia Mara de Souza, quien nos acompaña en Blanco y Negro. Buenas, mucho gusto, ¿cómo estás, Sor? Carlos? Adelante. Cuéntenos, ¿cómo ha estado su estadía? ¿Desde hace cuánto está aquí en Honduras? Sí, ya voy completando los 5 años de estar acá en Honduras. Me encanta Honduras. Yo siempre repito, ¿verdad?, que soy una brasileña catracha. Siempre desde que he llegado me fui muy bien recibida. Sí, me siento acogida por todos y de verdad mi corazón ya es catracho. Qué bueno, Sor. Cuéntenos algo de su vida. ¿Cómo era Lidia de chiquita en Brasil? Sí, yo nací en un hogar muy sencillo, con papás, una familia muy católica, conservadora, digamos, pero una familia muy unida, muy llena de amor y solidaridad. Entonces, yo creo que realmente soy fruto de mi familia, ¿verdad? Pues en mi hogar, siempre que llegara alguien a solicitar ayuda, mismo que sea una escucha, una palabra, nunca he visto a alguien salir de la casa de mis papás sin una atención especial que fuera cristiana, que fuera de caridad y de amor. Entonces, esta niña creció así, ¿verdad? En un hogar lleno de amor y yo aprendí que debería y siempre estaba para dar la atención a cualquier persona que llegara. Y por eso siempre he sido una persona que he tenido muchas amistades desde muy chiquita. La escuela siempre he sentido que sí, tenía muchos amigos, siempre la gente me gustaba, yo siempre he gustado mucho los amigos y una persona que nunca he tenido enemigos. Yo creo que desde mi infancia yo no me recuerdo de nadie que yo sienta, tengo rabia de esta persona, que es normal, ¿verdad? Principalmente como niños o adolescentes, yo no he tenido este sentimiento en contra de nadie. Siempre he sentido de que era necesario ser amigo de todos, ¿verdad? A ejemplo de propio Jesús, que mi familia me ha transmitido esto desde muy chiquita. ¿Cuántos hermanos son en su familia? Tengo más 3 hermanos. Yo soy la tercera de 4, ¿no? Entonces tengo una hermana, un hermano, sigo yo y un otro hermano más pequeño. Entre los 4 tenemos diferencia de 1 año y 3 meses, 1 año y medio. O sea que crecimos juntos, ¿verdad? Como si fueran de verdad, además de amigos, hermanos. O además de hermanos, amigos. ¿Qué recuerda de su niñez? ¿De qué lugar es originaria? De Varginha, Minas Gerais, donde crecí, ¿verdad? Es una parte de Brasil donde lastimosamente no hay playas. De las pocas partes de Brasil donde no hay playas, pero es un departamento donde es muy conservador todavía el catolicismo. Predominantemente ahí se trabaja mucho en las zonas rurales, mismo que mis papás sí salió de origen rural, pero nosotros no, hemos crecido en la ciudad, nacidos y crecidos en la ciudad. Me recuerdo mucho de la vida en el campo, porque siempre nuestras vacaciones las pasábamos con nuestros abuelos. Esto me ha encantado. Yo digo que tengo la bendición del Señor de haber convivido con mis abuelos y bisabuelos, tanto paternos como maternos. Entonces, para mí, de los recuerdos más bellos que tengo es de los tiempos
en la casa de los abuelos, con mis primos, mis hermanos. Usted nos dice que creció en un hogar bastante católico, pero dentro de su familia había alguien religioso o religiosa. Sí, tías por parte de mi mamá que eran religiosas. Hoy ya están fallecidas 2 y una todavía, ya está mayorcita en una casa de reposo. Y por parte de mi papá, sacerdotes. Actualmente de las nuevas generaciones tenemos un aproximado de 10 sacerdotes por el lado de la familia de mi papá. Y de las nuevas generaciones, lastimosamente, solo yo tengo de religiosa. A mí siempre me preguntan, ¿qué pasa? No ha logrado, como dice, agarrar a algunas de las primas, pero Dios es que llama, ¿verdad? Y la respuesta también viene por la gracia de Dios. Dios sabe por qué. Pero sí, mi papá ha estado en el seminario cuando joven y claro, llegando ahí el formador le dijo, no, usted no tiene vocación para sacerdote. Pero siempre se ha dedicado mucho, mi papá es diácono permanente, entonces puede celebrar lo que son los bautismos, matrimonios, y de verdad una persona muy dedicada. Entonces yo creo que esto sí también es de familia. Como adolescente, ¿cómo fue su vida? Siempre repito, yo no nací monja, entonces sí, siempre me ha gustado fiestas, y yo siempre participé de lo que es la pastoral juvenil. Desde muy temprana edad, a los 11 años, empecé a participar de la renovación carismática. Mis papás siempre también fueron, hasta hoy, son miembros de la renovación carismática, son más bien bastante actuantes en el tema de evangelización y de conversión, luchar por la conversión de las personas, que es algo muy propio de la renovación carismática. Entonces, a los 11 años de edad, todavía niña, muy niña, yo creo, así, hoy veo, de verdad era muy chiquita, he hecho mi primer encuentro espiritual en la renovación carismática, y desde entonces yo participaba tanto de la renovación carismática como la pastoral juvenil. Pero igual siempre a mí me ha gustado fiestas, siempre he tenido mis novios y yo era la líder del grupo para que vámonos a fiesta, vamos a hacer churrasco en Brasil, ¿verdad? Que es muy común, la carne asada y que claro, siempre con su cerveza y sus cosas normales, ¿verdad? Moderado, pero sí, siempre me había gustado. Siempre he tenido mis novios, sí, me casé. Sí. A los 17 años, sí, ya tenía un novio más de año y medio y sentía el deseo de hacer una experiencia diferente, que no fuera una experiencia de matrimonio. Pero ya tenía mi novio, ya estábamos preparando para casarnos, pero no sentía eso. Y siempre decía a mi mami, es que no siento que tengo que casarme, yo siento que tengo que hacer una experiencia en una comunidad religiosa. Pero todos se reían porque, pues, siempre muy alegre, a mí me encanta siempre la alegría, la fiesta, los encuentros, ¿verdad? Siempre he tenido una vida social muy activa y nadie me creía, ni mis papás. Pero sí, siempre sentía esto en mi corazón, más que todo porque siempre he puesto mucha atención y mi tía, que es religiosa, que ahorita ya está descansando en una casa de reposo, que escuchaba que hablaba cómo ella cuidaba a los niños pobres en las favelas de Brasil, cómo ella cuidaba a los enfermos, cómo ella visitaba a los privados de libertad, y todos, ¿verdad?, relacionados con la favela. Esto me acuerdo que desde los 6 años a mí me encantaba escucharla detrás de la puerta, porque no era asunto de niños, ¿verdad? Pero sí, hoy me recuerdo, siempre le digo, usted tiene una gran responsabilidad por mi respuesta vocacional, porque yo sentí en mi corazón que yo debería usar mi vida para algo más, no sentía que era solo un matrimonio. Entonces, cuando fue viendo que llegaba una responsabilidad más fuerte, que empezamos a organizar, que ya había una casa, que había que organizar las cosas para el matrimonio, yo decía, no es esto, no era la boda que quería yo. Y en los mismos años también debería estar iniciando la universidad. Yo tenía sueño de estudiar economía. Tanto es que la gente le gusta, ay, que a usted le gusta economía. Sí, siempre me ha gustado economía, administración. Y entonces era un momento decisivo en mi vida.
Yo podía decir sí a mi boda, a mi universidad, pero también debería decidir que se quería ser religiosa, hacer la experiencia en la comunidad religiosa. Y yo sabía que si yo fuera, no regresaría, porque yo tenía esto muy fuerte en mi corazón. Entonces empecé una comunicación con las hermanas escalabrinianas. Fue la única comunidad religiosa con quien me comuniqué. Pero esto es divertido, porque yo empecé a comunicarme con esta comunidad religiosa a raíz de una prima que había entrado y no le había gustado. Entonces, después de 3 meses, ella regresa y dice que fue pésima la experiencia, que a él no le gustó, que era muy exigente, que no le permitía nada. Pero me contó que sí, ella tenía la oportunidad de trabajar en las favelas de Brasil con niños pobres. O sea, todo lo que era negativo para mí no valía. Lo único que me quedó, que podía trabajar con los niños pobres en la favela. Entonces le dije, me dé la dirección, me dé el número de teléfono. Yo quiero comunicarme con estas monjitas. Y ella dijo, está loca, no estoy diciendo que es horrible. Sor, pero a esta altura ya había concluido con su novio, el noviazgo que tenía ya lo había terminado. Sí y no. ¿Por qué? De verdad es bastante complejo para ver cómo las cosas Dios las encamina, ¿verdad? Por más que yo sentía el deseo y que sí había empezado una comunicación con las hermanas, no es cierto que había dejado mi noviazgo, ¿verdad? Entonces, todavía tenía esta indecisión. Más que todo, yo tenía miedo de responder al Señor. Yo sentía que sí, que mi vocación era para vida religiosa, pero me daba miedo porque digo, bien, estoy tan confortable. Año entrante ya empezó la universidad, ya voy a tener encaminada mi voz, tenía un buen empleo, o sea, relativamente muy bueno en la época para una muchacha de 17 años. O sea, ya tenía dinero para pagar mis estudios por el trabajo que yo tenía. Entonces estaba tranquila y yo decía, ¿para qué voy a mover esto? O sea, ¿para qué si estoy bien? ¿Verdad? Con mi familia, gracias a Dios, muy contenta. Entonces, como que llevé las dos cosas por un buen tiempo juntas, mismo que ella las sabía, ¿verdad? Y mi novio sí sabía, yo le decía, mira, yo quiero hacer una experiencia en una comunidad religiosa. Claro que se reía, ¿verdad? ¿Cómo va a decir esto? Estábamos preparando para la boda, ¿verdad? Y sí, llegó un momento que sí tuve que poner fin, ¿verdad?, en la relación y dije, no, ahora sí necesito de un tiempo para decidir mi vida. Y a partir de este momento yo sentía que sí era más seria mi decisión. No fue más que un año que empecé a corresponder con las hermanas, la comunidad de las hermanas escalabrinianas. Me venían las cartas, venían todos los instrumentos de evaluación de uno, de estudio. A mí no me gustaba, yo no los contestaba, soy muy sincera. Las hermanas hoy se reían y dije, es cierto, porque como yo viví en un hogar que nosotros aprendemos mucho de la palabra y propio de los mandamientos, y me venían con preguntitas que para mí, o sea, no es posible que para ser monja tengo que contestar esto tan sencillo, que es de catequesis de primaria. Entonces no contestaba. Y lo que no me gustaba es que las hermanas siempre me enviaban estas cartas digitalizadas. Solo en lápiz tinta venía solo mi nombre. Entonces yo decía, esto no es algo que es personalizado. Entonces un día yo puse un acuerdo con Dios. Dice, mira, Señor, si es cierto que yo debo ser monja, usted me va a tener que enviar una carta manuscrita según mi realidad. Mientras no llegue esta carta, yo no me decido que voy a entrar en la comunidad. Y esto estoy hablando del año de 98, ¿verdad? 1998. Y seguía así este tema. Y entonces yo digo, bien, no voy. Fue el mes de marzo, abril, siempre venían las cartas de las hermanas, yo nunca las contestaba. Mi mamá se reía y decía, no, yo voy a escribir a estas monjitas, voy a decir que ellas están botando el dinero porque usted no les va a contestar, no es cierto que usted va a ser monja, porque mismo que yo no tenía mi novio, pero siempre seguí mi vida normal, de fiesta, con los amigos, viajar, siempre me ha gustado mucho, por eso me sale muy bien la pastoral del migrante. Y entonces mi mamá me dijo que usted no tiene perfil para ser monja. Siempre me ha gustado música alta. Me gustaba rock, pop, o sea, canciones normales ya, de jóvenes. Entonces mi mamá decía, no, usted no va a ser monja. Voy a decir a las monjitas que están perdiendo tiempo.
hasta que como mes de mayo, sin llegar a visitarme. Y yo apenas había llegado del trabajo y yo, wow, ahora sí es seria la cosa. Y me preguntaban qué pensaba yo, qué decisión tenía. Y yo, no, todavía no, tengo que pensar, pero porque Dios no me había contestado todavía, ¿verdad? Y cuando fue en este mismo año, al final del año, como en agosto, que en Brasil el mes de agosto es el mes de las vocaciones. Cada domingo es para una vocación específica. Entonces, para este mes de agosto me enviaron y sí me llegó una carta manuscrita que hablaba de mi propia realidad. Hablaba de mis papás, de mis hermanos. Entonces, yo cuando recibía las cartas de las hermanas, siempre la ponía así en la luz para ver si estaba manuscrita. Como no estaba, yo simplemente no la leía. Pero esta vez sí, cuando puse en la luz, sí era manuscrita. Como 3, 4 días tuve la carta en una gaveta. No tenía valor de leerla, porque yo ya sabía que era la respuesta de Dios. Y sí, he llorado muchísimo. Esto sí soy sincera, porque definitivamente tengo que dejar la vida que tengo ahorita. Ya es la respuesta de Dios. No hay que hacer. No necesitaba leer la carta. Sí, pasados 3, 4 días que estuve en esta agonía muy solitaria, solo con Dios, porque mis papás no sabían. Nadie sabía de mi acuerdo con Dios. Pero ya sabía que era mi respuesta. Y esta carta después la abrí, la contesté, ¿verdad? Bien larga, yo me acuerdo como unas 4 páginas he escrito, abrí mi corazón a la monjita responsable y enseguida me enviaron una invitación para un encuentro vocacional que ya era de preparación para entrar a la comunidad. ¿Le parece si nos sigue contando de tan interesante experiencia, pero luego de la pausa comercial no toque su televisor? Esto es En Blanco y Negro. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Continuamos en Blanco y Negro con sin duda una interesante experiencia que estamos viviendo con Sor Lidia Mara de Souza. Sor, recibe la carta, 4 días sin leerla, mucha emoción. ¿Qué sigue después de eso? Sí, la contesté, ¿verdad? Con mucha emoción, unas 3, 4 páginas. Y enseguida las hermanas me enviaron una invitación para un encuentro vocacional que ya sería de preparación para entrar en la comunidad religiosa. Cuando digan mis papás que voy a este encuentro, ¿qué dice mi papá? Se va a pasear. Y yo me río, no es cierto. Ah, claro que se va a pasear, porque todavía era en Aparecida. Entonces mi mamá dijo, que va a pasear en Aparecida, está aprovechando la oportunidad. Y no era cierto. En mi corazón, en todo el viaje, yo sentía que ya era mi sí. No ocupaba ni hacer aquel encuentro vocacional, pero lo fui por la formalidad. Y estuvimos ahí el viernes, sábado, el domingo. Y en el domingo, cuando la hermana me lleva a la terminal de buses y me pregunta, Lidia, ¿y su respuesta al Señor? Y yo le dije, claro que sí, yo voy a venir. Pero ella no creía mucho. ¿Pero estás segura va a venir? Sí, claro que sí, hermana. Pero no hablaste con sus papás. Es que no importa a mis papás, la decisión es mía, yo voy a venir. Y tenía que entrar entonces en enero, ¿verdad? de 1999, el 27 era nuestra entrada oficial. Y fue algo bastante hermoso porque yo he sentido que este tiempo de preparación, estoy hablando que era agosto, el encuentro vocacional, en octubre, mes de octubre no dije nada a mis papás, pero cuando llega el mes de noviembre, entonces lo que hago es que pido para salir del trabajo. Y esto también fue algo bastante conflictivo porque mi patrón no quería. Mis compañeros de trabajo, mis hermanos trabajaban conmigo en el mismo trabajo, era una farmacia, era una red de farmacias en la ciudad, todos trabajaban juntos
Y nadie aceptaba, porque decía, usted va a perder su trabajo y después no va a poder regresar porque, ¿verdad? Siempre va a poner otra persona en su lugar. Mi papá convoca una reunión familiar, porque teníamos la costumbre, y hasta hoy es bonito, la costumbre de platicar en familia. Y mi papá me pone y dice, ¿y qué historia es esta de que perdió de misión, que se va a salir del trabajo y que dijo que se va con las mojitas? Pero es cierto, papi, no es posible. Usted ya va a la universidad entrante, usted tiene toda su familia, aquí tiene todo un buen empleo. Esto usted no va a estar ahí mucho tiempo, cuando regresa ya no va a haber nada, ya va a haber empezado la universidad. Pero papi, voy y no regreso. Y no creía a mi papi. Y para mí fue muy fuerte para ver cómo cuando Dios llama a uno de la familia, no importa que tanto es católico, ¿eh? Porque mis papás siempre muy católicos. Yo creía que la reacción fuera otra y no. Yo decía, ni mi corazón sentía, ¿cómo puede que mi papá, que es tan de iglesia, o sea, que siempre tan servidor a Dios, y tiene esa reacción de que no me quiere regalar al Señor, no me quiere apoyar? Pero al mismo tiempo, hoy yo entiendo, ¿verdad?, el sentimiento que tienen los papás de que está perdiendo su hijo, ¿verdad? Es el sentimiento que tiene. Cuando va al matrimonio, ¿verdad? Y igualmente en una vida religiosa, los papás ese sentimiento que tienen, que está perdiendo su hijo, ¿verdad? Entonces, yo los comprendía y yo les dije, no, igual yo me voy. Estuve un mes ahí me preparando, trabajé el último mes. Y a partir de ahí solo preparándome para entrar a la comunidad religiosa. Mis hermanos no me apoyaron, la verdad que no han querido para nada que yo fuera monja. Mi hermano lloraba mucho, decía, usted es mi mejor amiga, ¿cómo se va? Y yo, ¿cómo me voy a quedar? Entonces sentí mucho la presión así de la familia, pero al inicio no existía apoyo. No existía, mismo que era una familia muy católica. Sor, pero más allá de eso, del poco apoyo que tenía en ese momento, ¿usted estaba segura de lo que quería? Segura, en ningún momento he dudado. Desde el día que me llegó esta carta manuscrita, yo ya sabía... Tal y como la pidió. Exactamente. O sea, ¿cómo iría a dudar de Dios? ¿Cómo iría a decir, no es mi vocación? Porque yo le había pedido que si realmente fuera mi vocación esta, que me diera la señal. Dios me había dado la señal. O sea, no importaba nada más, nada más. Entonces, y yo sabía que aquel momento con mi familia era justamente por eso, porque nosotros éramos una familia muy unida y claro, estaban sintiendo de que yo era la primera a salir de este núcleo familiar tan cálido y tan unido, ¿verdad? Y nosotros, los hermanos y adolescentes, ya habíamos hecho un pacto y decíamos que nunca nos casaríamos porque queríamos siempre estar juntos. Entonces, en este momento, yo era la que estaba traicionando el pacto, ¿verdad? Fui la primera, mismo que siendo la tercera, yo era la primera que estaba como que traicionando el pacto y decía, ¿cómo vamos a estar sin usted? Pero este fue el camino de Dios también para mi familia, de aceptar, ¿verdad? Y yo llegué en la comunidad decidida y siempre me pregunto, ¿usted no tiene dudas vocacionales porque usted entró muy joven, todavía está joven? Pues, no, porque Dios me dio la certeza. Que muchas veces he tenido dificultades, que es normal, ¿verdad? Hasta conflictos muy humanos es normal y yo los he tenido. Y sé que en mi vida siempre los voy a tener. Pero dudar del llamado que Dios me ha hecho, esto no dudo jamás. Pero siempre pido a Dios que me dé la capacidad de responder, ¿verdad? La fuerza y la fidelidad en la respuesta. Pero de verdad es algo hermoso. Yo digo, es que a mí no me gusta escribir mucho. Pero si yo pudiera escribir, escribiría la historia de mi vida, porque yo digo que es la historia del amor de Dios. Cómo me ha llamado, cómo me ha cuidado y cómo hasta hoy me va llevando en sus brazos. Esto es lo que siento. De verdad, el verdadero padre para mí es que sigue ahí, ¿verdad? Codo a codo conmigo en todos momentos. ¿Qué pasa ahora cuando llega usted a su casa, a Brasil? ¿Cómo están sus hermanos, sus papás, cómo la ven? Sí, no, todos muy contentos. Fue una fase, ¿verdad? Mis hermanos hoy son protestantes de la Iglesia Bautista, pero esto no nos ha dividido. Al inicio fue un poco difícil para mis papás, pero hoy no, oramos todos juntos, ¿verdad? Y existe una unidad, sigue la unidad en la familia. Y encantados porque al inicio no comprendían mi vida como misionera.
También porque yo salí muy pronto de Brasil, ¿verdad? Ya tengo 7 años de haber salido de Brasil, apenas profesé los votos, me fui a Roma y de Roma me he venido para acá. Entonces siente mucho la ausencia, pero al mismo tiempo están muy contentos porque saben que estoy sirviendo a Dios a favor de los más pobres, los necesitados. Siempre que voy yo les comparto las fotos, les explico cuál es mi misión. Hace 15 días mis papás han venido acá en Honduras, me han visitado con mi hermana y mi cuñada. Entonces ellos han podido sentir un poco lo que es la realidad de Honduras y mi cuñada me expresó, yo la miro, yo no podía estar de misionera como usted está. O sea, en la realidad fuerte que Honduras, yo les enseño la foto de los migrantes que vienen con discapacidad, de los niños desnutridos. No que no hay en Brasil la miseria, pero es que muchas veces esto está escondido, ¿verdad? Pero acá en Honduras nosotros no necesitamos buscar muy lejos la miseria. Esto está en la calle todos los días. Entonces, muchas cosas así fueron comprendiendo y al inicio pensaban que no era feliz. Mi hermano menor decía, yo no creo que usted es feliz, porque a usted le encanta la música, el baile, los novios, y usted ahora nada de esto. Entonces, y este silencio, y ustedes cómo viven. Pero cuando me vino a visitar por la primera vez, que ya hacía 3 años que estaba en la formación inicial, mi hermano decía, ahora sí yo creo que está feliz, ¿verdad? Entonces, siempre me decían, después que usted entró en la comunidad religiosa, usted se puso más guapa. Y todo es señal que está feliz. Y yo digo que sí, yo digo que es la belleza de Dios, el poder de Dios que va actuando en uno. Y sí, me siento muy feliz, realizada. ¿Qué pasa cuando le dicen tiene que ir a misionar a Honduras? Yo no sabía ni dónde era Honduras. Yo estaba apenas en el 3er año, cuarto año de mis votos, primeros votos, ¿verdad? Que en la vida religiosa hacemos los votos sencillos por 5 años, cada año los renovamos, para que después de 5 años, si la comunidad está de acuerdo y la religiosa también, se hacen los votos perpetuos. O sea que yo todavía no tenía mis votos perpetuos y estaba me preparando en Roma y la provincial, nuestra madre provincial me escribe que yo estaba transferida para Honduras, pero 1 año antes de venirme, o sea, que me preparara. Yo, ¿y dónde será esto? Entonces fue cuando fui a buscar en el mapa y yo, qué chiquito, ¿y qué idioma habla? Español, yo no sabía nada de español, pero contentísima porque las hermanas me decían, conmigo estaba allá en Roma una mexicana, y ella me dijo, y me explicaba cuál era la realidad de Centroamérica relacionada al tema migratorio, y ella sí ya había trabajado en una de nuestras casas de migrantes en México. Entonces yo me sentía emocionada porque de verdad estaría con los migrantes. Mismo que mi experiencia en Roma también fue fortísima, porque yo en Roma trabajaba con los refugiados, que serían los africanos, pero también aquellos árabes, los que venían de Medio Oriente, huidos de los conflictos. Pero también trabajaba con las comunidades latinoamericanas, pero solo italiano hablábamos, porque allá ellos también se sienten en la obligación de aprender y les hace más fácil la comunicación en italiano muchas veces. Entonces yo me emocioné porque yo sabía que era una realidad de verdad migratoria que necesitaba ayuda, pero de verdad no sabía nada más que esto. Y el español lo viene a perfeccionar acá. Aprenderlo acá directamente. Yo hablo catracho, no hablo español, Carlos. Es cierto, porque yo llegué aquí y no sabía nada de español, porque en Roma no hablaba ni portugués, solo hablábamos italiano, en la universidad italiano, con los migrantes italianos, teníamos que enseñar italiano a los migrantes, o sea, entonces como que era prohibido mi portugués o aprender español, porque al inicio yo quería aprender, porque como tenía ya sabido que venía para un país de lengua hispana, pero a mí me han dicho, no se ponga a estudiar porque va a empezar a mezclar, porque es cierto, se mezcla italiano con español, entonces no pude estudiar español antes de venirme, pero es bello porque yo digo, yo hablo catracho y yo soy la única hermana de mi comunidad que aprendió español que no sea en Colombia, porque todas las hermanas aprendieron español en Colombia porque era la primera misión que recibían las hermanas y después venían a Honduras o se iban a Ecuador.
Entonces soy la única que hablo catracho y con mucho orgullo. Qué bien, Sor. Bueno, vamos a nuestro segundo corte comercial. Ya regresamos con Sor Lidia Mara de Sousa, que nos está contando su historia en blanco y negro. Ya volvemos. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Continuamos en esta amena conversación con Sor Lidia Mara de Sousa. Llega a Honduras y empieza a descubrir la realidad que había en el tema de los migrantes. Exactamente, muy chocante desde el primer momento. Yo me llego acá el 20 de septiembre de 2008. En este momento ya existía bastante paros, bastante conflictos en cuestiones de manifestaciones en contra de la realidad, el gobierno, por más que era Mel Zelaya. Por eso yo digo, yo soy testigo de que también el gobierno de Mel Zelaya existían las manifestaciones, los paros y todo esto, porque yo los he vivido, ¿verdad? En este momento nosotros teníamos nuestra oficina en la Radio Católica, en el centro, ¿verdad? Cerca de la catedral, cerca del arzobispado. Y al inicio ya tenía varias veces que casi no llegaba en la casa porque habían los paros. Yo no sabía nada de español. Y algo interesante, a los que conocen bastante la pastoral, saben de hermana Ligia, que fue la coordinadora nacional aquí por 9 años. Estuvo hermana Ligia trabajando acá y por 5 creo que fue coordinadora nacional de la Pastora de Movilidad Humana. Yo llego un domingo 20 de septiembre, el lunes yo estaba en reuniones y pasé toda la semana en reuniones y llegaba en la casa con un dolor de cabeza porque no sabía español y hacía el esfuerzo de entender las cosas y no lo entendía. Fue cuando las hermanas me dijeron, bien, tenés que ir a la escuela de español, hay que aprender español. Pero no me daba chance porque al mismo tiempo ya había asumido la responsabilidad de la coordinación arquidiocesana de la Pastoral de Movilidad Humana. Igualmente, todos los días me tenía que ir a la oficina y yo estaba en la oficina, mismo que no entendía nada. Entonces había ahí una compañera, Elisee Zaguirre, que hasta hoy, gracias a Dios, está con nosotros. Un poco de italiano había aprendido en la universidad. Y era así que me comunicaba con un poquito de italiano de ella y empezamos así. Al inicio lo que más me asustó cuando llegué fue la gente armada. En las puertas de los negocios, de las tiendas, en los camiones de agua, de cualquier cosa, las armas grandes. O sea, en Brasil eso es prohibido. Pero yo me asustaba, yo decía, ¿será que estoy en un país de guerra? Porque no, y nadie me había dicho, o sea, nadie me había preparado para venir a Honduras. Fue todo muy rápido cuando he venido. Yo salí de Italia, después de 2 años de estar en Italia, en vacaciones, me llego en Brasil por 2 meses solo para hacer los votos perpetuos, visitar a mi familia y venir. Cuando llego acá, yo, wow, y esta gente armada, y que me daba miedo, porque qué raro, parece que a cualquier momento nos van a disparar. Y entonces no manifestaban nada las hermanas. Yo no conocía a ninguna de las 3 hermanas con quien vivía. No las conocía. Hermana Valete apenas había visto una vez en Brasil antes de venirme para acá, pero no las conocía. Entonces yo, bien, ¿con qué voy a platicar? Y fue un momento, el primer mes que estuve en Honduras fue un momento de mucha amistad con Dios, porque solo con Dios podía hablar. Esta es la verdad. Cada minuto de mi vida en el primer mes era una oración: Señor, ¿dónde me metiste? ¿Qué voy a hacer aquí? Y existía una cobranza, porque cuando llego yo, en la Comisión Arquidiocesana de la Pastora de Movilidad Humana, ya hacía 1 año y medio que no había una religiosa. Entonces, los laicos, como hasta hoy me decían, nosotros la esperábamos como agua de mayo. Pero cuando se dan cuenta de que llega una monjita, primero que me decía que era una cipota. Usted, ¿qué vino? ¿Qué sabe esta muchachita? Fue el sentimiento que he tenido y que realmente la gente lo expresaba al inicio. Cuando llegaste, o sea, ¿qué va a poder hacer con nosotros esta monjita? ¿En qué nos va a ayudar? No hablaba español. Y algo que no se me olvida,
me preguntaron en la primera reunión de Convención Arquidiocesana, me preguntaron, hermana, ¿pero usted puede cantar? No. ¿Pero sí puede tocar guitarra? No. ¿Pero le gusta animar, dinámica, ese tipo de cosas? No. O sea, ¿usted para qué sirve entonces? Yo me quedé así, ¿y yo para qué sirvo entonces? Porque de verdad nunca había trabajado con grupos así de pastoral. Yo en Brasil trabajé mucho con infancia misionera. Había siempre trabajado mucho con niños. Cuando estaba en el tiempo de la filosofía, yo trabajaba con niños, hijos de colectores de basura. Pero siempre he trabajado con proyectos sociales con niños. No sabía trabajar con grupos de adultos y mucho más con pastoral. Entonces yo quedé, ¿yo para qué sirvo entonces? No puedo cantar, no puedo tocar, no puedo animar. Y Dios fue trabajando en mí, que tenía que descubrir entonces cuáles otros talentos yo tendría y que sí era posible. Entonces fue algo muy bonito que Dios fue trabajando y que no digo que no fue un poco de sufrimiento, había dolor porque yo no me conocía. Y qué bello es Dios, ¿verdad? Nos hace descubrir los talentos que tenemos de acuerdo con el momento en que los necesitamos. Así es Dios, ¿verdad? Entonces yo nunca digo no puedo. Cuando he hecho los votos, que son los 3, ¿verdad? Castidad, pobreza y obediencia, yo he hecho un voto al Señor, que nunca diría no a una misión. Y yo lo tengo en mi corazón, que nunca voy a decir no a una misión. Porque si Dios me está llamando, es porque me va a capacitar, ¿verdad? Que este dicho, Dios no llama a los capacitados, capacita a los que llaman. Entonces, yo en esta certeza yo he venido, ¿sí? A ver qué vamos a hacer ahí. Hoy digo terras catrachas, porque al inicio hablaban catracho, ¿qué será esto? ¿Verdad? Pero hoy entendemos. Entonces fue un proceso muy bonito de crecimiento, junto con la Comisión Arquidiocesana, gente que me ayudó muchísimo, me ha comprendido, y yo agradezco a todos los agentes de pastoral de la Arquidiócesis porque sí me ha ayudado muchísimo. Y hoy me siento muy fortalecida porque con hermana Valete somos las 2 monjitas que estamos de nuestra comunidad acá en Honduras para todo el país. Pero la cantidad de voluntarios que tenemos, agentes de pastoral que nos apoyan, si no fueran los voluntarios, los agentes de pastoral, no existiría esa misión tan bella que está en Honduras. Usted ha sido muy frontal en el tema de los derechos de los migrantes. La hemos visto en diversas actividades que realiza usted con nuestros compatriotas que salen en busca del sueño americano. Pero ¿qué historia le ha impactado más a lo largo de estos 5 años que usted ha estado al frente de la comisión? Muchas historias, pero de las cosas que me ha dolido más cuando empecé a visitar el CAN, al momento que llegaban los deportados, me daba gran tristeza ver personas que tenían toda una vida construida en Estados Unidos y llegaba acá sin nada, y ni un familiar. Y me tocó una vez un pintor que venía con su ropa manchada de la tinta, o sea, lo sacaron del trabajo. Un señor ya de unos 45 años, y este señor lloraba, ya casi no podía hablar bien el español, y decía, yo, hermana, construí toda mi vida en Estados Unidos, tengo mis hijos, yo tengo hijos ya de 18 años, ya tengo casa, tengo carro, tengo todo en Estados Unidos, y ahora vengo de deportado, ¿dónde voy? Mis familiares, los que tengo en Honduras, ya no tenemos contactos. Entonces me dolía eso. O sea, ¿cómo pueden sacar a la persona de su núcleo familiar, de una vida que ya está enraizada? Porque la vida, en la verdad, el migrante después de muchos años en un país, su vida está en aquel país. Como decía nuestro fundador Scalabrini, ¿verdad? La patria es la tierra que le da el pan. O sea, se vuelve donde está la persona trabajando y donde construyó su vida social, su trabajo, su familia. Eso me dolía mucho, y fue cuando empecé a buscar y saber si no existía alternativas, porque para mí era la primera violación del derecho de esta persona de seguir con su familia, con su vida construida, sacarlo de esto y dejarlo acá en Honduras con nada. Y otras, una vez, que ha pasado muchas veces, pero esta vez me dolió mucho, una madre que ya llegó, bajó del avión llorando, venía de deportada, una madre joven todavía, lloraba, y yo me acerqué y le pregunto, pero ¿por qué está llorando? O sea, ¿qué le pasa? ¿Está enferma? ¿Sentí algo? Yo no sé qué hacer, pero ¿por qué
me explicaba que tenía acá en Honduras y estaba fuera del CAN esperando 2 niñas. Una que había dejado con apenas 11 meses y la otra tenía 3 añitos cuando las dejó. Y ahora venía deportada y había dejado en Estados Unidos un bebé de 8 meses. Y esta madre tenía el corazón dividido. Si volvería a la ruta migratoria para intentar rescatar este bebé de 8 meses o si se quedaría en Honduras a cuidar a las niñas que había dejado. Una impotencia muy grande porque sabemos que lastimosamente las autoridades de Estados Unidos no permiten que un bebé nacido allá fácilmente lo van a traer a Honduras. Para mí es de lo más horrible que puede hacer Estados Unidos. Separar los bebés de sus mamás. Deportan las mamás y allá quedan los bebés. Que se vuelven huérfanos de madres vivas. Porque cuesta que el Estado norteamericano dé el permiso a las mamás de recibir al bebé. Mucho menos de que se vayan a vivir y poder crecer sus hijos allá en Estados Unidos. Y con esta madre ahí estuve acompañando todo el tiempo, en el momento que salió del CAN y sin que se encontró con las niñas. La más chiquita, de 5 años, que le había dejado con 11 meses, no la conocía. Se sentía de que no la podía abrazar con amor. La otra mayorcita un poco más le dio un beso, pero ella abrazaba a las 2 y lloraba y decía, no sé qué voy a hacer. Y la mamá le preguntaba a ella, la abuela de las niñas, ¿y usted qué va a hacer? No sé. Al final no sé qué ha decidido ella, ¿verdad? Porque ella dijo que sí, iría a pasar un tiempo con sus hijas acá en Honduras, pero que sentía en su corazón de volver a Estados Unidos por el bebé que había dejado. Ruta que se está convirtiendo cada vez más peligrosa, Sor, considerando de que pues la violencia se ha generado más, los grupos organizados hacen daño y debo decirlo con mucha propiedad porque nosotros estuvimos ahí, de que son bandas organizadas e incluso por mismos hondureños que hacen daños a hondureños. Exactamente, lastimosamente sí se ha incrementado mucho el crimen organizado. Yo digo que han desarrollado técnicas muy fuertes, muy efectivas, tanto de tortura como también para los secuestros, los asaltos, pero principalmente para reclutamiento de nuevos jóvenes, porque sabemos que la gran mayoría son jóvenes. Y la forma de conquistarlos o de obligarlos a involucrarse, porque nosotros ya sabemos que en los últimos 2 años, principalmente en la ruta migratoria, el crimen organizado está obligando a los centroamericanos a involucrarse. Está el tema de la mochila, que es algo que relativamente nuevo, pero digamos que nuevo porque ahorita se hace más efectivo con el tema de los jóvenes que se suben al tren. Si no tienen los $100 que les están cobrando el crimen organizado para el viaje, el crimen organizado los obliga a pasar la mochila. ¿Qué es pasar la mochila? Es pasar droga. Sin una mochila va la droga. Y ellos tienen que estar llegando con esta mochila hacia Estados Unidos. Sor, ¿le parece si nos cuenta después del corte en torno a este tema que sin duda alguna todos debemos de interesarnos, porque ciertamente nuestros jóvenes están partiendo a una ruta muy escabrosa? Ya volvemos en Blanco y Negro. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Continuamos en Blanco y Negro. Sor, la realidad de nuestros migrantes, tanto hondureños y por supuesto centroamericanos, pero claro, es lamentable lo que está ocurriendo. Sí, entonces el tema de que están obligados a involucrarse es algo que nos preocupa mucho porque ellos se involucran o sufre la familia. El tema de la extorsión, el tema de la amenaza es lo que más está perjudicando a nuestros jóvenes o a cualquier migrante que va a la ruta migratoria. Pero también tenemos el tema de la violencia en nuestro propio país, porque muchas veces estos muchachos son reclutados acá mismo en Honduras
Hay algunas investigaciones no oficiales que dicen que tenemos más de 4.000 jóvenes entrenados para el crimen organizado, más que todo entrenados por el Grupo Z acá en Honduras. O sea, 4.000 jóvenes hondureños entrenados por los Z. Son estudios que han hecho, no digo no son oficiales, pero que posiblemente sea verdad. Entonces, es una preocupación de que desde acá estos jóvenes están ayudando a llevar reclutados otros jóvenes, o más bien se hacen de coyote, o son coyotes que realmente entregan nuestros hondureños en manos de los criminales, que sea en Guatemala, que sea en México. Lastimosamente, la realidad de la pobreza, de la miseria, de la falta de oportunidad, de la falta de transmisión de valores, yo digo que es la causa de que tantos jóvenes se involucren con el crimen organizado. Usted ha estado en 5 años aquí en Honduras y ha visto esa creciente ola de migración por parte de los jóvenes, ya lo decía usted, por falta de oportunidades, por la violencia misma que se vive en nuestro país, pero usted ha visto voluntad política para que esto se evite. Lastimosamente no hemos visto voluntad política. Yo tengo 5 años, pero la Pastoral y Movilidad Humana tiene 22 años de estar en Honduras haciendo siempre lo mismo trabajo de incidencia con las autoridades políticas de gobierno y todo esto. No hemos sentido, porque es más que evidente de que los que más migran son primeramente los agricultores. ¿Cómo está la realidad, el apoyo del gobierno a los agricultores actualmente en nuestro país? Es cero, no existe. Por ejemplo, yo conozco agricultores de la zona de Danlí, que sí está muy bien, pero ¿por qué? Son fondos de El Salvador, grandes agricultores de El Salvador que vienen, contratan nuestra gente como que estuviera arrendando nuestras tierras, y es la forma que los campesinos tienen de trabajar, pero es un producto que va a salir de nuestro país. Es como si nuestros campesinos, al final, por no tener apoyo del gobierno hondureño, sean obligados a trabajar para los hondureños. Y es la forma de sobrevivir de ellos. Entonces, sí falta mucho apoyo a los campesinos, a los agricultores. Después también vemos el segundo gran grupo que migra, son los albañiles, los pintores. Pero es increíble cómo puede que nuestros profesionales, o sea, los albañiles, los pintores, se van a la ruta migratoria porque no hay empleo. Pero todas las veces que hay una gran construcción civil en nuestro país, se traen extranjeros. Los grandes centros comerciales acá fueron construidos por gran parte de otros centroamericanos. Entonces debería existir por parte del gobierno una ley que pudiera poner orden en estas contrataciones. O sea, 90% debe ser hondureño en cualquier área de trabajo dentro de nuestro país. Cualquier cosa que se necesite, que sea una maquila, que sea una construcción civil, que sea construcciones privadas. Y poner este tipo de orden laboral, de forma que nuestros hondureños tengan oportunidad. Y el tema de los jóvenes que están egresados de las universidades y no tienen trabajo. ¿Pero por qué no tienen trabajo? Entonces, son cosas que uno se pregunta, ¿por qué no existe generación de empleo en nuestro país? ¿Por qué no existe apoyo a los campesinos, a las microempresas? Lastimosamente, peor todavía lo que sentimos principalmente en esos 2 últimos años, que los pequeños propietarios, que sea de una pulpería, uno que está vendiendo en la calle, que las señoras que están vendiendo tortillas, que están vendiendo confites y que vienen los mareros a extorsionarles. Yo que estuve en la frontera por una semana, del 26 al 29, estuve en la frontera de Corinto, donde llegan todos los deportados vía terrestre y donde salen la mayoría de los migrantes de forma indocumentada. Varios de los que pasaron ahí eran padres de familias que me decían, hermana, yo tenía una pulpería, yo tenía mi pequeño negocio, yo vendía granos, pero lo que pasa, llegan los mareros, me empiezan a extorsionar. Yo no puedo producir para mí y para los mareros y tengo que irme huyendo a la ruta migratoria. Uno lloraba, esto me duele, lloraba, yo tengo 3 hijos, hermana, era de Colón este señor, pero tengo que irme porque los mareros me están buscando. Entonces, este tipo de violencia, la inseguridad en nuestro país sí es el segundo motivo por qué se van nuestros hondureños. Jóvenes que están amenazados porque no se involucran en el crimen organizado. Tuvimos también ahí en la frontera en esta semana, tuvimos que hacer procedimientos policiales con derechos humanos de San Pedro Sula para poder sacar 2 jóvenes, uno menor de edad y otro de 22 años. ¿Por qué? Ya estaba amenazado, ya había matado todos los varones de la familia.
Y el tercero de los dos que andaban juntos ya había sido muerto el sábado. Faltaban los dos y trabajaban en busitos, era gente que quería vida honesta. Pero cuando empiezan a extorsionarlos y más que todo obligarlos a vender drogas, ellos no han querido. Esto está pasando mucho en nuestro país. Jóvenes que vienen de buena familia, que tienen una buena conducta, pero se han amenazado por los grupos organizados para involucrarse. Y si no se involucran, entonces sí lo empieza a amenazar a ellos y a sus familiares. Y hay algo que no se puede ocultar también, que el número de deportados este año ha incrementado. Ha incrementado. Ya sumando los deportados vía aérea y vía terrestre, ya tenemos mayor número que el total final del año pasado. Esto nos preocupa. Hablábamos de un 20% a más del año pasado. Es una gran preocupación porque son migrantes que llegan a nuestro país y claro, no existe ningún tipo de alternativa. Fuera de que nosotros creemos, todavía no tenemos números exactos, pero tal vez un 10-12% de los que están yendo a la ruta migratoria y que vuelven deportados tienen problemas de inseguridad en nuestro país. La gente que salió de acá amenazada, o sea que definitivamente no puede ir a su hogar porque llegar ahí y está muerto. Varias mamás a nosotros nos dicen, hermana, mi hijo no puede volver a la casa, porque si se dan cuenta de que está en Honduras, lo va a matar. Entonces, creemos que este número todavía nos va a tener sorpresas para el final del año. Es algo exagerado. No sabemos cómo movernos en esto. Es una impotencia muy grande. El dinero del Fondo FOSOME, que es para atenderlos, ¿verdad? Ayudarlos a ir a su hogar, para ayudarles con una llamada telefónica y todos los primeros atendimientos que hacemos, ya no es suficiente. Mismo toda la estructura que existe en el CAP no es suficiente. Y en Corinto, peor todavía, no existe estructura, vía terrestre. Yo estuve allá, es de llorar, no hay ni cómo ir al baño. Estos muchachos viajan 12 hasta 14 horas en un bus sin poder bajarse. Y no pueden ir al baño. Lo único que tiene ahí es el módulo de la Cruz Roja, pero tampoco les podía ayudar mucho. Les dan los primeros auxilios médicos, agua, una llamada telefónica, pero no les puede dar alimentación y tampoco les pueden dar de transporte. Es lejos la frontera hasta Puerto Cortés o hasta Omoa, que donde podrían estar tomando otro bus para irse a su lugar. Entonces, son cosas que nos preocupan mucho. Ahí existe una violación muy grande de derechos, de respeto a la dignidad del ser humano, porque quedan absolutamente abandonados en la frontera. Sor, precisamente estamos celebrando la Semana del Migrante, pero al final es un mes realmente. Es un mes. ¿Qué actividades tienen preparadas? Sí, nosotros ya hemos empezado el día de ayer, ¿verdad? Con una Eucaristía especial a nivel nacional, ¿verdad? En la Catedral de San Pedro Sula se ha hecho algo muy hermoso con las madres de las víctimas de Tamaulipas. Han llegado 6 madres, fue un momento muy emocionante. Acá en Tegucigalpa hemos celebrado en la Catedral y enseguida con la Pastoral Familiar hemos dado una caminata por todos los familiares de las personas que fueron muertas de forma violenta, sea en Honduras, sea en la ruta migratoria. Y esta semana entonces muy fuerte tenemos lo que es el Festival del Migrante, el miércoles 4, donde vamos a estar en el Parque Central, tanto aquí de Tegucigalpa como en San Pedro Sula, para la sensibilización, ¿verdad? Vamos a estar distribuyendo material informativo, pero también tenemos ahí actividades artísticas para celebrar con alegría y con fe lo que es este camino del migrante. La caravana de búsqueda, Sor. Sí, esta sería la 9ª, ciertamente, si se llega a realizar. Exactamente, la estamos organizando, ¿verdad? El deseo es de que sea centroamericana. Estuvimos el mes de julio en Nicaragua con los otros compañeros de Centroamérica para ya dar seguimiento a esta caravana. Y sí, tenemos la esperanza de que la logremos hacer siempre como la mitad del mes de octubre. Debemos estar saliendo para regresar en la primera quincena de noviembre. Sor, bueno, el tiempo sin duda es nuestro peor enemigo en este momento porque hay tanto que conversar con usted. Le agradecemos mucho habernos acompañado en Blanco y Negro, por supuesto, esta es su casa. Y naturalmente nosotros nos solidarizamos con todos nuestros hermanos que salen en búsqueda de un mejor futuro, considerando las limitantes y la poca voluntad que hay en nuestro país para resolver y dar oportunidades, sobre todo a nuestros jóvenes. A todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Les esperamos el próximo martes aquí en Blanco y Negro. Buenas noches.